Ahí está. Bueno, vayan prendiendo la cámara los que ya ingresaron, por favor. Se pueden tomar un minutito más. Si les parece, como hacemos siempre, mientras van ingresando y para que ustedes no pierdan tiempo y sea un poquito más de calidad, ya que ingresaron temprano, yo hago una pequeña introducción, ¿les parece? Sobre la propuesta de la clase del día de hoy. Y la primera parte de esta introducción es contarle cómo vamos a proceder. Sería así la clase. Realizo la introducción que puede durar 20, 30 minutos como máximo. Le doy la palabra a ustedes para que manifiesten la tarea de la actividad número 6, que era en construcción colectiva. Si hay dos personas me escribieron que lo habían hecho de forma individual bueno, porque esa clase habían mirado la clase de la otra comisión porque había sido feriado. No hay ningún tipo de problema, puede ser individual o colaborativa, no pasa nada. Lo importante es que ustedes puedan exponer diferentes países, diferentes propuestas didácticas, y posterior a eso hacemos un abordaje de los lineamientos curriculares, que sería la tercera parte, y leemos la actividad que nos quedaría para la semana que viene. Y al finalizar, cuando nos saludamos, hablamos un poco, que sería el cuarto punto, sobre el cronograma, cómo vamos avanzando en el cronograma, porque se nos viene la evaluación, va, el primer parcial en realidad. Y ese primer parcial nosotros tenemos toda una integridad de cómo debería ser, y ustedes van a ser medianamente constructores, si se quiere, de esa propuesta, así que me parece que estaría bueno como que ya empecemos a pensar de forma asertiva sobre el procedimiento de evaluación que va a tener esta asignatura. ¿Les parece? Vamos por ese camino. Bien, con una buena sentadita de cara para arriba y para abajo, ya lo entendí. Bueno, chicos y chicas, vamos a empezar. Nosotros, en principio, cuando uno habla de la educación física, eh, siempre habla de limitaciones, en Argentina, en el mundo entero. Cuando nos retrotraemos un poquito más para atrás y no hablamos de la educación física y decimos, dejemos la parte disciplinar y empezamos a hablar de la educación en general, también nos antepone un montón de limitantes que son limitantes impuestos de forma cultural. Hace quizás, yo no les quiero mentir, pero 30 años había una limitante en la República Argentina que era un cambio un famoso de la digitalización que nunca existió y un cambio del empoderamiento por encima de, el docente de las familias. Hace 50 años la educación se construía en la escuela y en la casa era la realidad. Los padres imponían determinadas raciones culturales, pero en la escuela el padre que imponía o que prestaba un poco, padre y madre, ¿no? La noción de educar a sus hijos, en sus casas repetía la importancia, aunque no estuviera de acuerdo con las realidades que se vivían en la escuela. Y ustedes pueden hablar con vuestros padres o abuelos, si los tienen, o esa generación, y preguntarle qué era lo que pasaba y por qué se le reconocía tanto al docente y a la actividad docente, ¿no? Entonces, por ahí, aunque con diferencia de interpretación sobre algo dentro de la casa, un niño se ponía a hablar sobre algo que había visto en la escuela, al padre no le gustaba y el padre decía, hay que atender a lo que te dicen en la escuela, es muy importante, había un respeto consigo. En la actualidad es verdad, porque esto sí es una verdad, han florecido las instituciones, las universidades, los grados, los posgrados, las maestrías, los doctorados, o sea, cada vez más hay más capacitación en torno a la enseñanza y pareciera que en ese proceso cada vez existe un menor reconocimiento. La pregunta principal de todo esto es si el reconocimiento que existe o el no reconocimiento que existe es una responsabilidad estatal, es una responsabilidad social o es una responsabilidad limitada a nosotros como colectivo. Las primeras dos, la verdad que va a quedar en torno a una charla de café que podamos tener en otro momento. Me gustaría referirnos a esta otra, afirmando la idea de que nosotros somos responsables de cómo se nos reconoce o no se nos reconoce como colectivo. Cuando digo colectivo, digo como miembros de una comunidad de docentes de educación física u otras áreas en común, sobre todo en la parte escolar. Entonces la solución para todo esto es empezar a pensar, y no solamente pensar, sino la palabra sería reflexionar, reconstruir éticamente qué elementos para la sociedad que hoy existe necesitamos
para estar a la vanguardia. Y la crisis presente, que es el fuego de esta introducción, tiene que ver con todas las tecnologías blandas. Todas estas cosas que hoy, con carácter de urgencia, la sociedad realiza. El día lunes tuvimos una reunión, todos los contenidistas de institución esta, pero que también había sido muy parecida, en mi caso por lo menos como docente, a las reuniones que hemos tenido a lo largo del año con docentes de otras instituciones públicas, privadas y demás. Y estamos en crisis. Y sobresale una crisis que es cómo ahora con los instrumentos de recolección de datos existentes, como por ejemplo los planteados por la inteligencia artificial, que son muy guay, porque literalmente son muy guay, cómo nosotros nos damos cuenta si nuestros estudiantes saben y si saben bien. La verdad que la única respuesta verídica desde el punto de vista científico, académico, intelectual, es con esto, con la conversación. Yo y Marcos en una evaluación donde podamos interactuar, donde podamos hablar. Yo con Melina en una conversación donde tengamos un tiempo, donde tengamos unas preguntas para resolver. Es la única manera, pero con certeridad, en la que el docente va a poder evaluar a sus estudiantes. Porque claro, las maneras para acotar y acortar la realidad existente son muchísimas. Hoy mandamos un foro y cuando digo hoy es verdad, porque hace 3 años esto no pasaba, esto pasa desde mediados del año pasado. Hoy la inteligencia artificial te ayuda y te acelera a solucionar problemas en una orden de tiempo. El principal problema es que el problema no es el tiempo, la línea cronológica que nos separa entre lo que hice recién, lo que estoy haciendo ahora, o lo que estoy haciendo ahora y lo que voy a hacer después. El problema es el espacio, o sea, es el contexto. Es yo acelero el tiempo y digo, mi profesor en la universidad me envió un foro sobre, me gustaría trabajar esto, ¿me lo haces? ¿No? Entonces viene todo eso. Y después puede ser que vos lo leas. Puede ser que nosotros lo leamos porque todos debemos consumir este tipo de tecnologías blandas. El problema es qué capacidad creativa puse yo para solucionar el problema. Y si eso es de forma repetitiva, o sea, constante y sistematizada, y todas las maneras en las que yo voy a hacer una actividad las voy a hacer de esa manera, entonces mi capacidad de construcción de la creatividad, lo que nosotros llamamos el pensamiento, disminuye potencialmente. Pero ¿cómo medimos el pensamiento? ¿No? ¿Cómo sabemos nosotros si la tenemos que usar o no la tenemos que usar? Bueno, en principio, la primera reflexión que me parece que tenemos que hacer en esta comisión, y en todas, ¿no? Pero en esta comisión que nos toca el día de hoy, es repensar cuándo la uso. ¿Cuándo uso un medio alternativo para solucionar un problema? Yo diría, bueno, establezco yo la propuesta, construyo yo la propuesta, escribo yo la propuesta, desmenuzo la propuesta yo y trabajé un 80% de tiempo. Y después le pregunto a la inteligencia artificial, tenía un foro, tenía que realizar otra actividad y lo que realicé es esto. ¿Cuáles son los puntos negativos que observas? Entonces, no le digo, corregime el texto, mejóramelo, mi profesor se llama tal, habla en tal lenguaje, porque si no, nuevamente estoy forzando esa actividad y quieras o no, con los tiempos limitados que tenemos como sociedad tan contemporánea, tan activa, siempre vamos a recurrir a la zona de confort. Ese es un primer elemento. Entonces, hagamos como una especie de recalcular y vamos para atrás y pensemos. Si la didáctica de la educación tiene un elemento trascendental que se llama dirección del proceso, o sea, cómo se dirige el proceso. También lo tiene el entrenamiento deportivo. ¿Sí? El entrenamiento deportivo también existe, digamos. Vos planeas una acción, vos construís un macrociclo, vos pones las competencias fundamentales, hay también una construcción de esta forma. Ahora, la dirección de la educación, sobre todo para lo escolar, tiene que ver con un diagnóstico, que es el que nosotros siempre hacemos, y la forma de hacer un diagnóstico se cruza con un proceso de evaluación o de reconocimiento de elementos que uno puede observar en los comentarios del estudiantado. El diagnóstico es, bueno, uno de los diagnósticos que hacemos nosotros es cuántas cámaras estuvieron prendidas, quiénes son los que participan, fulano, mengano y sultano. Bien, las mismas tres plequitas en todas las comisiones. Los comentarios vienen por acá, los comentarios vienen por acá. ¿Quién pregunta?
al docente durante la semana. Fulano, Mengano y Sultano, Fulano, Mengano y Sultano. Hay una diferencia sistematizada entre los que participan y los que no participan. Diagnóstico. Una prueba también puede ser proceso de diagnóstico. La lectura de un foro, quien lo presentó desde el enlace de, bueno, yo ya lo presenté y ya está, o quien realmente siguió interactuando, quien observó, porque eso es algo que nosotros desde la plataforma lo podemos ver, quien ingresó 3 veces, 10 veces, 12 veces a la plataforma, entre otras. Diagnóstico. Después del diagnóstico, lo que solemos hacer nosotros es, bueno, a ver, planifiquemos. Bueno, en el proceso de planificación, uno planifica o realiza un post-análisis, una estructuración, que es lo que ustedes, que nosotros creemos, decir, bueno, con todo esto, con todos estos contenidos, el estudiantado ya va a poder ser capaz de tal cosa que es lo que nos planteamos en la asignatura o en todas las asignaturas. Y después de ahí lo que viene es controlar sistemáticamente si eso se va cumpliendo o no. Y caemos ahí en el valor de la importancia de la evaluación. Solo posterior a eso es que nosotros podemos enriquecer nuestras prácticas, que en sí es lo más importante de la educación, que es la ejecución de la sesión de entrenamiento o la ejecución de la clase de educación física en el ámbito escolar. ¿Qué nos estaría faltando? Les permito a ustedes que me digan ahora para ejecutar, para diagnosticar, para controlar, para evaluar. Como que nos falta algo, porque hasta ahora todo lo que hablé es de yo como educador, o bueno, vos como educadora, ¿no? Te posiciono ahí como educadora dentro de un aula. Pero ¿qué nos está faltando? ¿Hay algo más o alguien más que ha de intervenir en esta realidad? ¿Nadie? Profe, un comentario, ¿no? Que me surgió de lo que venía diciendo, tal vez no tiene mucho que ver, pero sí, yo veo que, por ejemplo, en las redes sociales hay mucho desgano por parte de los docentes, o eso es lo que reflejan, ¿no? Desgano y queja, o sea, no solo por el trabajo en sí, sino también con las propuestas que van bajando, digamos, eh, que no forman parte, o sea, de los lineamientos, de cuando van cambiando cosas sobre la marcha y eso, o sea, como que eh, en cuanto a eso se ve mucha queja y después el desgano con respecto al dar clases, ¿no? Eso se ve mucho. Vos decís en las redes sociales, tipo en las plataformas y demás, que observas eso. Sí, en las redes sociales, por ejemplo, Facebook, Instagram, hay muchos memes o que siempre, el docente cuando empiezan las Ah, clases, el docente cuando tal. O sea, mira. y yo creo que eso también refleja, digamos, esta separación o esto que vos comentabas al principio de, bueno, en los 90 la educación tenía una importancia que tal vez hoy no se le da o como que los docentes en determinado momento eran intocables y ahora es como que se les cuestiona mucho más. Ujú. Bueno, dentro de lo que vos dijiste, aparece la pregunta que yo había hecho, ¿no? No sé si alguien la puede resaltar de vuelta de lo que decía Daniela. Mi pregunta era, ¿qué otro elemento, sacándonos nosotros como formadores de personas, qué otro elemento está en el círculo que es importante a la hora de construir una clase, de generar una clase, de evaluar una clase? Nadie. Es súper, además tiene que ver con la clase del día de hoy. ¿Las redes, profe, o qué? No, 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 las redes, a ver, eso vamos a ponerlo como cultura, ponele. Es la cultura en la que estamos viviendo. Hoy nos tocan las redes sociales, hace un par de años serían los diarios y los medios de comunicación, hace un poco más atrás serían las cartas postales, pero eso tiene que ver con la cultura del momento histórico. Es algo más fuerte que eso. Tiene que ver con algo orgánico. ¿Qué es lo orgánico que tiene el docente a la hora de construir su propuesta?
El diseño curricular que tiene que seguir. Ahí va, ahí va, ahí va. O sea, todo eso con nuestros lineamientos curriculares. Todo lo que recientemente hablamos, pero en el medio, nuestros lineamientos curriculares. Y hay algo que no nos ponemos a pensar y que yo se los pregunté y se los dije a ustedes en la clase. ¿Se acuerdan? Se los dije, chicos, cuando ustedes vayan a la didáctica de las clases en la universidad o a donde vayan sus prácticas, pidan las planificaciones. ¿Alguien pidió una planificación a lo largo de este tiempo? Le dijo, profe, ¿me prestarías una planificación de cómo es la clase el día de hoy? ¿Alguien la pidió? ¿Nadie hizo ese esfuerzo? Bueno, Pedí la planificación, ¿no? Pero tenemos, todos miramos mucho el cronograma, que es que se ve clase a clase, sí, eso sobre es todo nosotros que tenemos de manera virtual. total, total. Es re importante lo que decís, el cronograma. Pero el cronograma es una seguidilla. Por ejemplo, yo hoy tengo una clase que dice los diseños curriculares de la provincia de Chubut y de la provincia de Buenos Aires. Bueno, perfecto, pero ese es como un contenido. Otra cosa es cuando vos ves una planificación, ves el objetivo en concreto, ves qué materiales va a utilizar, qué medios, qué tiempo, qué sincronía con otras actividades, cuál es la parte principal, cuál va a ser la introducción, con qué actividad se va a poder diagnosticar o medir lo que se acaba de trabajar, ¿entendés? ¿Cuáles son los juegos? ¿Cómo son los nombres de los juegos? ¿Por qué es con el borde interno y no con la cadera? ¿Qué justificación tiene que ver, qué justificación tiene ese saber con los contenidos a aprender? Con las competencias. Mira cuántas cosas surgen de una planificación. Entonces, todo lo otro que yo le acabo de decir, de lo que nos está pasando, de las irresponsabilidades que tenemos, de la falta de reconocimiento, quizá también incluso de reírnos nosotros mismos, como dice Daniela, yo no lo percibo, porque uso redes sociales, pero no soy un experto en eso. Yo en mi día a día no lo veo eso, lo que ella ve, pero puede ser que sea una realidad de todos ustedes o de la actualidad en Argentina, en la educación, el profe tal cosa, cuando el profe se enoja, no sé, me imagino, pero en realidad hay una manera de solucionar el problema y que es muy fácil y tiene que ver con leer nuestros lineamientos curriculares. Y quiero reflexionar o sintetizar esto. Los lineamientos curriculares de las provincias de la República Argentina son excelentes. Y esto no es una soncera. Esto no es para decir, porque nunca pasó esto. En las expectativas de logro no pasaba eso. El docente decía, y pero viste esto, bueno, lo hago, pero no estoy tan de acuerdo. No, no, los lineamientos curriculares de la República Argentina son excelentes. Es muy factible que no haya país alguno que tenga lo que nosotros tenemos. Pero ¿de qué me sirve si yo no lo uso? Quiero ser un profe con éxito. Quiero ser un profe que refleje la necesidad de lo que en el Ministerio de Educación se observa y se observó. Planteo mis clases con lineamiento curricular. Construyo los elementos con el lineamiento curricular. Porque usted va a saber que en el momento en que usted esté construyendo su actividad, su clase, ahí adentro, figúrate vos ahí adentro en la clase, en inicial, fíjate con niños, por ejemplo, ¿no? Dando vuelta la mesita redonda, las sillitas chiquititas, los libritos, un equipo de sonido, ¿no? Vos con Spotify poniendo una música. Figúrate que ahí jamás, chicos, miren la palabra que voy a utilizar, jamás durante un periodo de un año alguien nos va a ir a visitar. Yo se los dije, la clase pasada, no la antepasada, hace 3 clases, se los dije. Yo llevo 16 años en la docencia universitaria. Díganme con los dedos cuántas veces me vinieron a visitar una clase. 16 años llevo. Díganme alguien, ¿se anima alguien cuántas veces entraron a verme una clase? 5, dice Roma. ¿Alguien se anima? 3, 0, muchachos. 0, 16 años. Pasé por 10 universidades, públicas, privadas. Jamás, no puede ser. Entonces, claro, estamos liberados. Y en la educación escolar, incluso quizás pase mucho más todavía. Lo único bueno es que por lo menos hay más intención hacia el presentismo, ¿no? Porque siempre hay un bedel, o siempre hay un secretario, siempre hay un preceptor, ¿no? Como que está más estructurado en lo escolar. Pero es muy factible que pasemos toda nuestra historia de vida, esos 35 años que requerimos para jubilarnos. Ustedes figúrense ustedes como portadores de esto y quizás nadie los vaya a ver. Entonces, claro, si nadie te va a ver, si nadie te dice lo que cree que está bien o que está mal, te potencia sobre las cosas buenas, te recomienda algunas cuestiones, quedás vos en el centro de la realidad.
¿Y cómo quedas? Perdido, pero en la zona de confort. ¿Para qué voy a planificar? Así me dijo un compañero mío que damos atletismo en la universidad. ¿Y para qué? Hagamos lo mismo que el año pasado. No, porque el año pasado teníamos 35 chicos en cada comisión. Ahora tenemos 70. Y solamente tenemos, en natación, por ejemplo, solamente tenemos 2 carriles. Es lo mismo dar natación, no importa que en la universidad, por ser en la escuela. Dar natación con 2 carriles en una pileta de 50 con 70 que con 35. No, no es lo mismo. Claramente no es lo mismo. Es totalmente diferente. Entonces yo tengo que planificar. ¿Sobre qué planifico? Sobre la realidad en concreto, sobre cada comisión. Ah, no, pero yo doy tercer grado en primaria, en cuarto grado lo doy en esta escuela y a la vuelta, a la escuela de la vuelta también. Pero es lo mismo, nos toca el mismo No, no te puede tocar lo mismo. Y si te toca el mismo contenido, quizás sí, pero quizás el modo de conocer sea diferente. ¿Quién nos regula, muchachos? Nos regula el lineamiento curricular. Y sintetizo nuevamente, y perdón a la repetición, los lineamientos curriculares de las provincias de la República Argentina son excelentes. Puede que no te guste algo, ¿sí? Puede que no te guste algo. Puede que vos consideres que algo haya que cambiar. Eso es lo más importante de todo. Hay que cambiar algo. Pero ¿cómo vamos a cambiar los lineamientos curriculares si nadie los usa? Porque nadie te los exige. ¿No? Entonces, este es el centro. Miren, miren, estoy en el medio de la problemática de la educación física actual, que no pasa en otras asignaturas. Porque en otras asignaturas, el profe de geografía, ¿con quién se mide? El profe de geografía de cuarto grado, ¿con quién se mide? Se mide con el otro profe de geografía de otra comisión, donde sí o sí el niño tiene que reconocer tal cosa. Y el profe de matemática le exigen que para cuando termine séptimo grado, el niño sepa para el traspaso, la transposición hacia la educación secundaria, esto. Entonces el profesor tiene que llegar y planifique, no planifique de una manera, se organiza. Y el profe de educación física, ustedes vieron, chicos, en nuestra lógica como estudiante de educación física cuando estudiamos, ustedes vieron que hubo un progreso didáctico como por ejemplo, en la literatura o en la lengua. Cuando estudiamos lengua, un día empezamos con el abecedario, ¿se acuerdan? Empezamos con el abecedario, con los sonidos, ¿no? Empezamos con las lecturas, empezamos con la construcción de la escritura, empezamos, y fíjate cómo terminamos la secundaria leyendo en voz alta, incluso construyendo poesía. Es decir, wow, qué elaboración. ¿Qué, qué pasó en la educación física? ¿Cuál fue ese desarrollo a lo largo de los 10 12 años que estudiamos en la escuela? ¿Con qué materiales empezamos y con qué materiales terminamos? ¿Qué actividad física realizábamos en primaria y qué actividad física realizábamos en secundaria? Yo me acuerdo, por ejemplo, que en primaria hacíamos muchos rolidos. Me recuerdo que utilizamos una viga vieja bien pegada al suelo y terminé la secundaria haciendo gimnasia. Llegué a hacer un rolido arriba de una viga, sí, ya lo sé, que no es poca cosa, ¿no? Pero no dejaba de ser un rolido. Durante 12 años sistematicé un movimiento, que hoy lo tengo, por suerte, pero que era de la gimnasia, de un deporte. Arranqué con las nociones básicas de la espacialidad. Corrí, nos hacían correr un montón encima de una escuela que tenía énfasis en la educación física cuando recién empezaban, atletismo, gimnasia y natación, todos los tiempos. ¿Qué terminé en la secundaria? Corriendo resistencia, corriendo velocidad, partiendo de taco. Entonces, nosotros somos los responsables. Y para no dejarnos solos, tenemos los lineamientos curriculares. Al margen de la inteligencia artificial, al margen de aquello y al margen del otro. Pero tenemos que entender que en este proceso tenemos que planificar, tenemos que secuenciar, tenemos que organizar contenidos y tenemos que utilizar. Yo creo que el paso posterior a esto, que yo lo veo con mucho orgullo y creo que lo podemos hacer y que incluso muchos docentes lo están haciendo, el uso de los lineamientos curriculares, yo creo que el paso posterior es empezar a trabajar en colectividad, ¿no? Ya me parece que no alcanza un docente. Una que no alcanza para la didáctica, porque la clase, ustedes cuando empiecen en sus prácticas lo van a ver como que por momentos te sentís solo o tenés varios frentes que atacar y vos decís, che, ¿a cuál voy al más importante, no? Y caes a la situación problemática más importante y quizá no a la globalidad. Hace falta pensar que debemos empezar a planificar de a dos y a construir la didáctica en parejas pedagógicas.
Eso es fundamental. Y indudablemente hay un montón de profesores de educación física, muchachos, un montón de profesores de educación física por todo el mundo y la mayoría no terminan trabajando en la escuela porque no hay lugar y porque es muy mal paga, ¿no? Pero bueno, esa parte no la podemos solucionar por lo menos en esta clase. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Esta es la clase del día de hoy. Vamos a reflexionar sobre esto. Apelábamos a la clase anterior que decía, y si usted me permite que yo vaya a ella, decía la actividad que yo les mandé por si las dudas, porque me crucé con otra comisión que participé, me pidió un profe que participe y los chicos no habían hecho la actividad. Entonces, en ese momento, mientras yo escuchaba a los chicos, tiqui, 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 les mandé un mensajito, por favor, chicos, hagan la actividad, ¿no? Para no tener problemas. Y la idea era que ustedes de forma de construcción colectiva, en duplas, en tríos, en cuartetos, construyan o crean un nuevo aporte para la deconstrucción del diseño curricular. ¿Les parece? Vamos a dialogar un ratito sobre esto. Antes que eso, para un segundito. Ah, eso te iba a apuntar. Simón que prenda la cámara. Ah, Melina tiene dos cámaras, ¿no? ¿Era la que tiene dos cámaras? ¿O me equivoco? Sí, tiene dos cámaras, dos computadoras. Y me faltaría Maciel, Ñanco, que no la veo en cámara. Maciel, ¿estás por ahí? Ahí prendo, profe. Ahí va, por favor, no te olvides, ¿sí? Bien, qué grupito arranca, chicos? Chicos, ¿quién arranca con la explicación de la propuesta que trajeron? La hicieron, ¿no? Eh, Profe, perdón, sí, con respecto a la clase 6, em, yo armé algo, pero así como muy por arriba, no sé si es una propuesta em, con respecto a los lineamientos, sino como que lo vinculé más con el trabajo que habíamos hecho para la clase 5. Es un poco tener en cuenta ese tipo de aportes, ¿no? Poder, eh, sí tener en cuenta, digamos, los lineamientos, pero principalmente tener en cuenta las necesidades de los alumnos, em, que obviamente nosotros tenemos un grupo, pero ese grupo es heterogéneo y obviamente no, cada uno va a tener, digamos, no solo sus gustos, sino que algunos van a participar más, otros menos, otros le van a salir más las cosas o van a tener mayor predisposición porque le gusta la materia, porque le gusta estar en actividad, em, pero poder integrarlos y tener en cuenta que, digamos, son ellos los que nos dan el pie para poder realizar una clase, ¿no? O sea, entender que son ellos los que nos dan el material, digamos, para poder armar una planificación y demás, ¿no? Y principalmente que esa planificación llegue a una participación que sea activa de los alumnos, ¿no? No dejar que el que no le gusta correr, el que no le gusta participar, porque no le gusta hacer actividad física, lo que sea, no, bueno, este no participa, no, dejarlo. No, nuestro trabajo es incentivar a ese. eh, ¿No? y en las 5, que era un poco también lo que habíamos retrotraído de las anteriores, ¿que habías trabajado algún país, ya que lo mencionaste? Em, sí, trabajé, bueno, un poco de Brasil, China y un poco hablaba sobre em, España también. El que me gustó más, bueno, era una propuesta que había sobre Brasil que proponían incorporar la capoeira dentro de la educación física porque es una actividad que no solo puede trabajar sobre lo físico, sino también sobre lo social, lo cultural, eh,
y poder trabajar también no solo cosas, digamos, esto de lo físico, sino que te da la posibilidad de trabajar, por ejemplo, eh, em, la homofobia, la xenofobia y demás, ¿no? O sea, te abre como el panorama a, a trabajar un montón de cosas, digamos. ¿Y en China? Y en China había encontrado un trabajo que, bueno, tenían a partir de 1985 aproximadamente, se empezó a ver un deterioro físico eh, y mental en los estudiantes, entonces como que se propuso cambiar el currículum, el diseño curricular, trabajando en esto, ¿no? En que los estudiantes puedan tener una mejor salud física y mental y trabajar lo emocional, empezar a trabajar lo emocional dentro de las clases. Mirá, no tenía eso. Como que hay una educación emocional, decís vos, dentro de la propuesta de... Claro, o sea, como que empezar a tener en cuenta eso y además el rol del docente con mensajes positivos, ¿no? Dejar eso de tener que cumplir esto, esto y esto, sino como alentar un poco más, ¿no? Mirá, te juro que mira que a mí me encanta todo esto, no lo había escuchado nunca. Incluso en torno a la importancia de los contenidos emocionales. Nosotros en el lineamiento curricular argentino, inicial, tenemos un trabajo muy fuerte de la educación emocional. Pero incluso no sé si ustedes tienen niños cerca en sus casas o algo, y cuando van al jardín, fíjense que en algún momento van a venir con sonrisas, ¿no? ¿Y esto qué significa? Y entonces, ¿y qué es el pudor, no? ¿Y qué es la tristeza? Y hay todo un trabajo, bueno, hay una película muy linda que se trabaja mucho en la escuela, ¿no? Que aporta muchísimo a eso el cine. Pero no había escuchado que Asia trabaje la cuestión emocional. Ayer uno de los grupos expuso a Japón como país y la verdad que nos quedamos anodadados. Hicieron una presentación de PowerPoint y fue tremendo. Las cosas del trabajo de Japón, ¿no? El vínculo entre lo disciplinado, porque vieron que Japón es un país que es disciplinado, todos están correctos, todos usan la misma ropa, tienen hasta la misma mochila. En Japón no se puede comprar otra mochila, pero por una cuestión de que, no de falta de mercadotecnia, por una cuestión de que las mochilas son profilácticas, preventivas, ¿no? Tienen como una relación espaldar para el tamaño, como si te vas a comprar un buzo. Te medís, ¿no? El tamaño que tenés, XL, MS, bueno, te medís la mochila, el peso que podés llevar, y en base a eso, cómo se enseña hasta cómo se acomodan los libros, ¿no? Nosotros vamos por la calle con nuestro hijo con la espalda para atrás porque tiene 35 libros, la vianda, una botella que cada vez más grande de agua que va y llega vacía, ¿no? Qué campo nos sacan, ¿no? Y cómo nosotros, yo lo que observaba de lejos es cómo los asiáticos, mayoritariamente Japón, China, países por ahí más reconocidos, o Corea, Norcorea, Surcorea, como que la disciplina no es un pensamiento de falta de creatividad. Ellos utilizan ser disciplinados para aumentar la creatividad. Y acá como que le tenemos miedo, no, que no me disciplino, no, tolerancia a la llegada tarde, no, brother, o sea, empieza a las 8, es a las 8, no es 8 y cuarto, porque si es 8 y cuarto, termina a las 10 y son 10 menos cuarto, tolerancia para irse, entonces siempre como que le estamos poniendo una posibilidad más para que alguien bien, y todo eso hace al final que todo sea un cuento, ¿no? Bueno, Japón también tiene un aporte tremendo. Sí, con respecto a eso, considero como que a veces se plantea como que todo lo malo, todo lo viejo o antiguo, que sea todo tan estructurado, es como el demonio. Sí, Y, y no es así. O sea, es como que hay que ir tomando y rescatando las cosas buenas de cada uno de los diseños, ¿no? O sea, no todo lo antiguo era malo y no todo lo actual es bueno. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es un posicionamiento que me parece brillante, brillante, Daniela, brillante. Y sobre todo, ¿sabes qué? A una cosita chiquita y ya pasa alguien más a hablar.
nuestro sistema político, gubernamental político, siempre está encadenado en las decisiones de los más adultos. Entonces siempre se apresura esta idea de que no, cuando yo era chico, nosotros, nuestros padres, y bueno, pero eso no significa que eso sea ni bueno ni malo, era cuando vos eras chico, ¿no? Porque ahora pasan un montón de cosas brillantes que las dejamos pasar porque, bueno, son cosas que, ¿no? Como que son nuevas y entonces no le prestamos atención. Muy, muy buena esa reflexión. El yin y el yang. Bueno, bien. Remóntense entonces a una mixtura entre la clase 5 y la clase 7 entonces. 6, perdón. ¿Quién viene ahora? Ya pasó Daniela. Bueno, los digo yo por... Profe, Sí, Melina. yo por ejemplo, justo que habló ella Ujú. sobre Japón y China, esos dijiste. lugares, China, bueno, yo por ejemplo encontré un aporte de Corea del Sur, que es igual, como medio parecido, pero en este lugar tipo es como que buscaban cambiar el currículo para la educación física, porque se hacían estudios, viste, que durante años se van viendo si va siendo como eficaz el diseño curricular y estaban viendo que no habían resultados claros para lo que es la educación física y proponían cambiar esto para hacer más hincapié en las actividades físicas, porque estaban viendo que habían muchos estudiantes que no eran capaces o no estaban siendo como que no tenían resultados de lo que buscaban con lo que es la educación física. No de la manera, como ella dice, emocional, sino más con el cuerpo mismo, no más actividad física, más deportes y demás. A ver, decinos un poquito más para entender de qué se trata la educación física en, en Corea del Sur. Eh, no, no me sale bien porque yo lo encontré como en un paper, tipo una Ajá. noticia que explicaba más que nada como un tema general que se hacía hincapié en otros temas más en esa zona. Era más conceptos y enfoques en lo que es más occidental y demás. Como otras hacían hincapié en otras materias más, Bueno, tipo pero matemáticas, ciencias y demás. ajá, bueno, pero ¿qué es lo diferente de eso con lo nuestro, digamos, con lo que vos percibiste como educando, digamos, en su momento? ¿Cuáles son te hago así la pregunta, ¿cuáles son los aspectos novedosos para la deconstrucción de Corea del Sur con respecto a nuestra escuela, digamos? Mm, a ver. Bueno, alguien más? Voy a preguntar ahí. Yo había preguntado a un estudiante que la vez pasada no había participado, que me dijo que no había podido, lo tenía por acá, ahí te pregunto. Ahora le voy a... creo que era... Ah, pero no vino. No vino Valentina, creo que era. Bueno, vamos por parte. Marcos, dale, todo tuyo. Marcos Méndez. De paso voy poniendo la presencia. Marcos, Yo no hice la investigación, estaba tratando de buscar ahora otros países a ver qué modelo usan no lo hiciste para la entonces, educación. Bueno, pero tuviste 21 días para hacerlo, Marquitos. Semana 5, semana 6 y toda la semana 7 que vamos en transcurso. Bueno, Ignacio Buen día, Mieres, profe. ¿Cómo vale, andás? buen día, bien, bien, bien. Te escuchamos. No, yo tampoco lo hice. Eh, Nada, vengo mal en la materia. Ignacio, bueno, Maciel, todo tuyo. Buen día, profe. No, yo tampoco. No lo realicé. No lo hice. Sofía, Buen día, profe. No, no lo hice. Profe, buen día, profe. Yo hice un poco, pero bueno, estuve trabajando en eso
y por lo que estaba escuchando, lo que hablaban mis compañeros sobre el diseño curricular, que sí, para mí ahora es importante para despertar la curiosidad de los estudiantes, también impulsar la autonomía, permitiendo que los estudiantes tomen sus decisiones y, como siempre, valorar el esfuerzo y el progreso. Ayer estuve trabajando igual en eso no, un ratito, lo voy a buscar. Y me gustó, digamos, de que al ratito participó un compañero y yo había puesto ahí mi participación y me preguntó sobre que, mayormente yo puse sobre lo de Brasil, Argentina, sí, acá nacional. Y me hizo una pregunta que está muy buena. Me preguntó si yo creía que alguna de estas ideas ya estaban aplicadas acá en las escuelas o si faltaba todavía mucho para que se vean las prácticas. Y yo le respondí de que sí es posible, ya que se están implementando en ciertas escuelas. Y yo me acuerdo que el año pasado, el antaño pasado, había una charla que nos dieron de ESI, si no me equivoco, alguien me puede Sí, sí, puede ayudarnos, ser. sobre la educación sexual integrada, que ya se está implementando alguna de esas normas. En alguna escuela tuve la experiencia de que sí, en la universidad nos dieron una charla de algo así, motivándonos con esa concientizándonos, ¿no? Ajá. O sea, vamos por parte. Roger, o sea, la actividad de la clase entrante era o bien una actividad para deconstruir o construir el lineamiento curricular, ¿no? De nuestro país, y por el otro lado, la clase que nos había quedado anclada por la falta, por el feriado, era seleccionar un país, ¿no? Y proponer qué elementos revolucionarios tiene con respecto a nuestra propuesta de escuela, la escuela nuestra acá en Argentina. Lo que Ujú, vos traes, lo que nos estás contando es, como pude percibir yo, déjame si es correcto o no, ujú. como la importancia que ves vos de que el estudiantado también participe en la clase de forma activa, ¿no? Algo así. Sí, sí, Ajá. Y que, igual. ajá. Que no entendí lo de la educación sexual integral. No, que ahí en la clase 5 hubo el trabajo donde teníamos que participar con nuestros aportes internacionales, así Sí, una sí, sí. búsqueda. Claro, creo que es eso, ¿no? Y bueno, sí, más que nada, igual que mi compañera, puse algo así de Argentina, que mayormente Argentina y Brasil tienen casi las mismas contribuciones, dice, en lo crítico, en la educación. Y en, en lo cultural y el cuerpo en la escuela, algo así decía, y que un compañero tenía que escribirte así, participar, y me hizo una pregunta a lo que yo participé en el foro. Y eso era lo que le quería explicar, que a lo que él me hizo una pregunta si eso se implementaba ahora en las escuelas. Ujú, Y por eso le hablé de eso, profe, de que me hizo acuerdo a lo que hubo en la universidad de esa charla sobre el ESI, que eso mismo yo le respondí. ujú. Bueno, premiaría, vamos a hacer de paso una relación entre la ESI y los lineamientos curriculares ahora. Pero premiaría más que cuando ustedes participen en una actividad, chicos, lo digo por todos, no por Roger, como que la traigan un poquito más preparada, ¿no? Porque una cosa es, estuve leyendo, miré, y vos sabés que en un país parecía que, pero cuando intento como que ir más, bueno, a ver, ¿qué trajiste como idea? A ver, ¿cuál es la idea? Sintetizar, como que en todas las expresiones no se encuentra una valoración, y eso también es un poco por lo que veo, la falta de predisposición frente a la actividad, ¿no? Como que falta un esfuerzo de ustedes para decir, che, bueno, hago la actividad, la termino y a lo sumo la leo, ¿no? Y cuando yo la leo, bueno, tiene una lógica. Oye, es muy fácil hacer una actividad, chicos, o sea, súper fácil. Cualquier actividad de extremada complejidad, hoy utilizando los medios alternativos que tenemos, es súper fácil, lleva una hora nada más, 20 minutos. Hasta la podés sintetizar en 10 minutos y haces una actividad de corte universitaria. Es muy fácil. No puedo entender cómo no. Y con un montón de feriados arriba y un montón de cosas, de posibilidades que tenemos con la plataforma. Se los pido por favor, ¿sí? Em,
Nuestros lineamientos curriculares con respecto a la educación sexual integral también, Roger, es una ley que está dentro de la Ley de Educación Nacional, es obligatorio el trabajo de la educación sexual integral, pero como todo lo positivo tiene algo negativo, ¿no? Que también lo tiene el lineamiento curricular y que tiene que ver con la expansión que tiene la ESI a nivel nacional. Hay un cliché que se usa, que de hecho nosotros lo trabajamos en teoría uno, no sé si se acuerdan, sobre todo con los de Pinamar, creo que la otra comisión yo no la tuve, que era la educación sexual integral es transversal, ¿no? Entonces, como es transversal y no es que vos tenés que trabajar un contenido de la educación sexual integral, sino que con lo que vos trabajás en la educación física tenés que aportarle una mirada, una perspectiva, una visión, con esa idea de que es un cliché, que es algo que es afigurativo, no trabajamos ninguno, ¿no? Entonces, cuando tenemos que solucionar un problema de un orden de expectativas, ahí sí decimos, no, bueno, pero tenemos la ley que nos acompaña porque la educación sexual, y como que lo utilizamos como órgano rector para solucionar problemas y no para construir didácticas basado en un enfoque de una sexualidad integral, que es lo que nos falta. Y en el lineamiento curricular pasa lo mismo. El lineamiento curricular es transversal, no podés no usarlo. Y vos, sin presentar, por ejemplo, yo acá tengo la planificación del día de hoy, ¿no? No la van a ver, pero ahí está, esta es mi planificación del día de hoy, ¿no? Acá está el título, los contenidos, los objetivos, ¿no? Y acá tengo todo, los tiempos, la secuencia de los tiempos, las actividades, no me alcanzó en una hoja que sigue en la otra hoja, ¿no? Para una sola clase. Ahora, esto está anclado con el diseño curricular, no porque es universidad, pero está anclado con el programa de la asignatura, con el perfil del estudiante, con el año en el que ustedes están, que no existe el ciclo. Entonces, esa justificación, como nadie me la pide, no la tengo que subir a ningún lugar y no hay ningún rector sobre esto, puede que no la hagamos. Entonces ahí queda, ¿no? Lo de educación sexual integral, como decía Roger, o la planificación basada en lineamiento curricular como algo transversal. Me parece que un punto, un salto de calidad de los lineamientos curriculares sería la observación sistemática de los planteamientos docentes. ¿Sí? Y que también exista una estratificación en la escuela y que no haya un docente que solamente, fíjense que el docente, ustedes entran a un aula y el aula es de ustedes, ¿no? Yo entro a este aula y el aula es mía. Es un aula que yo construyo como docente, por lo menos, ¿no? Estaría buenísimo que tanto como en el sistema universitario existan los titulares, los adjuntos, los JTP, los ayudantes de primera, los que recién inician, como una estratificación de forma tal que haya alguien que tenga más experiencia por tiempo, por estudio, por creatividad, por lo que fuere, un mejor score, tanto que nos gusta el deporte, y también pueda no dar tanta clase y más dedicarse a la didáctica de sus docentes, ¿no? ¿Qué les parece? Es como una idea que surgió en otra comisión. Sí, Romina. Profe, pero em, yo tengo como otra idea de lo que usted plantea, porque yo siento que, por ejemplo, bueno, mi pareja es pro universidad también y él tiene que presentar todos los programas y lo tiene que rendir a la directora y a la directora de educación física, ¿Para atrás qué de lo que se yo, cortó? lo que se está planificando. ¿Para qué se cortó justo? Decirlo de vuelta la idea. ¿Tu pareja? Mi pareja también es profesor de nivel universitario también, terciario, Ajá. y él siempre al principio de año tiene que presentar las planificaciones de cada colegio a su directora y a la inspectora de educación física. Y por lo menos acá en Pinamar, que la inspectora es acá de Pinamar, Madariaga y Villa Gesell, Ajá. la inspectora está bastante presente, viene al CEF, va al terciario, aparece en los colegios. Entonces, hay una mirada en que se está mirando qué hace el docente. Y, por ejemplo, la directora, yo acá, por ejemplo, que lo vivo mucho con Lucas, que es Ujú. mi pareja, las directoras, por lo menos de acá y sobre todo las de primaria, están muy atrás de lo que se hace en el diseño, Qué bueno. lo que presenta el profesor con respecto al diseño. Que entiendo que usted lo está explicando como una generalidad, pero en sí el sistema está armado para que el profesor tenga una mirada y alguien que los esté observando, que los esté evaluando, eh,
como yo creo que no es tan así como lo planteó, sino que no se está usando, porque el sistema está armado de una Sí. forma para que se sea evaluado. Por algo también el diseño curricular va cambiando de año a año y se va haciendo un poco más abierto, un poco más específico en otros puntos. Como que tengo otra idea y por eso, bueno, también la quería expresar porque no es quizás como lo veo yo, como lo he vivido acá. Ajá. No, re bien. Entiendo que lo habla en una generalidad y que es real, que por algo en nuestra profesión también se va desvalorizando, porque vos ves quizás a un chico de secundaria que tuvo un trayecto de 12 años de escolarización en educación física y que no sabe recepcionar bien la pelota, por ejemplo. Y eso que tuvo educación física desde jardín. Ujú. Pero eh, creo que el sistema está armado para el que el profesor lo haga, pero creo que diferentes situaciones al nivel docente hace que el docente que está a cargo de cada de esas cosas eh, no lo tome con la responsabilidad que lo tiene que tomar y por eso cada vez pasa como usted dice, que muchos docentes no son observados en quizás años de carrera adelante de un grupo. Romina, Pero un orgullo lo que dijiste y tu participación es súper valedera y la verdad que da placer escuchar que eso suceda realmente y te agradezco un montón. Vos sabés que en el partido de la costa, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, nos han comentado muchos estudiantes que sí, que funciona, incluso creo que es la región 5 si no me equivoco, educativa, que tiene muy buenos regentes y muy buenas autoridades dentro del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. La verdad que un orgullo. Créeme que no es una constante, de hecho tenemos publicaciones sobre esto, no es una constante, pero que funcione en otros lugares es un sí, sí, lo estandarte. sé. Sí, es un estandarte. Lo que sí vos decías, por ejemplo, con Lucas, que por ahí él lo que presenta es el programa y la actualización del programa, que eso sí es obligatorio, que puede ser el mismo programa que el año pasado, lo se puede cambiar, lo que no se puede cambiar son sus contenidos mínimos, pero habría que ver si también le piden sistemáticamente las proyecciones de las planificaciones, ¿se entiende? O sea, en el día a día, bueno, la clase uno la clase 2 la Sí. clase 3 ver qué pasó, la clase 4 la 5 la 6 ver qué sucedió como una sistematicidad de control periódico. Pero de darse, me parece que es fantástico, fantástico. Eh, Nada, re contento de tu participación. Bueno, chicos, ¿les parece? Habilitemos a alguien más de los que me quedan por acá. A ver, em, el que tengo presente, Franco, que todavía no participó nunca. No lo hice, profe. Bueno, em, ¿alguien más lo hizo? Para no preguntarle a todos si no hay nadie más que lo haya preparado. Bueno, bien. Vamos a hacer un acuerdo entre nosotros, ¿les parece? Estamos nosotros en la semana 7 de clase. Tuvimos dos interrupciones, las dos por feriado, tristemente, pues tuvimos 2 fines de semana largos. O sea que vimos 5 clases. Acá tengo los presentes, 1, 2, 3, 4, 5. Esta sería la quinta clase. Obviamente, como no tuvimos la semana 6, no tuvimos la semana 4, posiblemente ustedes no hayan visto la clase. Hagamos un acuerdo. A partir de ahora, a partir de ahora, vamos a utilizar de insumo la primera parte de las clases y mi pedido es que todo el mundo haga las actividades y los que no la hicieron hasta ahora, porque les pregunté y no lo hicieron, o no les pregunté todavía, no participaron nunca, van a ser con los que yo enfatice la clase que viene para yo sacarle dentro de su, no es nota mala, pero dentro de su no participación, que es lo que yo anoto, y por lo menos que queden en blanco para posibles clases. ¿Qué les parece? O sea, fulano no participó, ¿está bien? Bueno, dale, ahora la clase que viene te pregunto a vos que no participaste para sacarte esto y después que puedas participar y yo poder tener un anagrama continuo de, che, ¿participó este estudiante o no participó? Y poder compartirlo con el resto de las comisiones. ¿Está bien eso? ¿Les parece bien?
Bien. Vamos a la clase del día de hoy. Ya llegamos al punto número 4 muy rápido por todo esto. La clase del día de hoy es la clase número 7 y el título eran los lineamientos curriculares de la República Argentina. Nosotros acá tenemos dos provincias, que es la de la provincia de Chubut y la provincia de Buenos Aires, y los lineamientos curriculares que pusimos son los de las provincias, ¿no? Sería interesantísimo hacer un análisis sobre qué diferencias hay en las provincias. Yo no lo he hecho, créanme, como que me súper interesa, pero como, bueno, falta de tiempo, falta de predisposición. Pero bueno, como justo en el DIURP tenemos un montón de provincias, de una u otra forma, nada, uno se va terminando, se va capacitando, ¿no? El año pasado me había tocado la de Tierra del Fuego, este año me tocó la de Chubut por primera vez, los leí los tres lineamientos, los de la provincia de Buenos Aires, claramente yo vivo acá, entonces me es un poquito más fácil para mí, pero tenemos profe de otras comisiones que son de otras provincias, entonces compartimos todas estas lógicas. Y la idea es aprender porque, como decía recién Romina, a ver, sí, Romina, ya decía, bueno, y se actualizan periódicamente, ¿no? Bueno, los lineamientos curriculares, por ejemplo, del que tengo certeza que se reconstruyó fue el de la provincia de Buenos Aires, que en 2022 se tuvo una actualización, ¿no? Y eso fue maravilloso. A mi modo de ver, la actualización fue para abajo, porque sacaron un montón de cosas que eran tremendas y no pusieron otras, digamos. Fue una reactualización sobre, che, mira, esto no funciona, vamos por este lado, pero bueno, no importa. En sí ya es importante saber que un montón de personas se pusieron a pensar de cómo actualizar algo, ¿no? Em, las actualizaciones permanentes. Así que la idea que tenemos ahora es que nos reunamos en grupos pequeños, ¿sí? Pequeños, pequeños, que pueden ser de incluso interprovincia, porque acá habemos dos lineamientos curriculares, y podamos mirar qué del lineamiento curricular. Bueno, nosotros trabajamos una autora, que es una autora contemporánea, que nos plantea algunos elementos a considerar a la hora de visualizar un lineamiento curricular. Miren, están las dos palabras. Una cosa es lineamiento curricular y otra cosa es diseño curricular. ¿Estamos de acuerdo? La palabra DC, diseño curricular, aplica a la estructura. O sea, es lo rígido, lo duro, lo teórico de la realidad. Cuando uno dice la mirada del lineamiento, está hablando más de las funciones, ¿no? ¿Por qué? Porque un lineamiento es, mira, yo tengo una estructura que me permite hacer esto. En una estrategia, por ejemplo, para decirlo en el ámbito del deporte que a nosotros tanto nos gusta, por ejemplo, un diseño sería algo proyectivo probabilístico. Chicos, vamos a enfrentar a tal equipo, ¿no? Tal equipo tiene esta lógica, nosotros vamos a hacer, miren, vamos a hacer esta formación, vamos a tratar de ir por el lado izquierdo, si por este lado encontramos recepciones, vamos a jugar de un lado hacia el otro, vamos a poner la estrategia tal, ¿no? Y armaste una propuesta, eso es lo rígido, ¿no? Ese es el diseño. Es rígido, está estructurado, es así. Ahora, el lineamiento es un poco como la táctica. Che, arrancaste por el lado izquierdo, pero antes del minuto, posta, antes del minuto te metieron un gol. Y vos decís, ¿sigo haciendo eso? No, 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 pará. Voy a usar el lineamiento, ya está. Yo ya sé lo que es la estructura, pero me salgo de la estructura para poder propender a algo mejor, ¿no? Que es un poco lo que estamos haciendo ahora. Mira, teníamos pensado que esto dure 1 hora y media, el trabajo de las actividades de ustedes, pero no, solamente participaron dos. Entonces digo, bueno, vamos, olvidémonos de lo que había que hacer, de lo que estaba pensado esta clase. Vamos con otra propuesta, ¿sí? Esa es la táctica. A veces es tan importante la táctica como la estrategia en el deporte. La estrategia es antes de, la táctica es durante, ¿sí? En epistemología vamos a trabajar un poquitico mejor. Ahora, en los diseños curriculares pasa lo mismo. El diseño es la estructura y el lineamiento es todo lo que el docente y todo el recorrido de los acompañantes puede ejecutar en el proceso educativo, de aprendizaje, si lo quieren llamar, o de generación de competencias, como se habla ahora. Yo le pido que anoten 5 cosas, lo tengan ahí bien anotado porque son fundamentales. ¿Qué visualizo? Bueno, lo primero que yo tengo que saber, según Leibas, que es la autora que nosotros trabajamos en la clase del día de hoy, nos espera la visualización de los objetivos del aprendizaje. Y pensemos
así en la actualidad, pensemos en el hoy, ahora, mañana, voy a clase, ¿no? Y tengo que generar una actividad porque yo sé que el fuego de la realidad son actividades, propuestas, juegos, deportes, ejercicios, ¿no? Yo me tengo que preguntar, ¿para qué? Porque no es el qué, es el para qué. Y cuando yo me pregunto para qué, yo me estoy respondiendo a mí mismo, esto que estoy haciendo tiene que tener un fin alguno. Entonces yo pregunto, bueno, los niños de tercer grado manifiestan a nivel esporádico una apraxia, ¿no? Bucofonatoria. Ustedes ya saben lo que es. Ah, los niños, hay mucho la leo, mira, la plofe, puedo. Entonces vos decís, hay una apraxia bucofonatoria. ¿Qué puede hacer la educación física para objetivo? Planteo un objetivo. ¿Qué es un objetivo? Es una mirada, mírenme, mira, es una mirada que arranca acá y que termina allá. ¿Qué es allá? Es un puntito que yo pongo en mi planificación y que se llama solucionar el problema. Transformación de una apraxia en una praxia. Disolución del aleo frente a la ubicación correcta de la lengua en todo el espacio vocal. ¿No? Eso es un objetivo. Ahora, ¿vos sabés si lo podés hacer en una clase? ¿Crees que lo vas a poder hacer en una clase? Está complicado, ¿no? Romper con esa simetría de habla es muy difícil de lo verbal. Ah, bueno, me propongo un cuatrimestre para eso. Entonces yo me trazo un cuatrimestre desde hoy que identifiqué la praxia para 4 meses donde yo voy a utilizar entonces trabajos específicos por cada una de la clase para la ubicación de la lengua en la boca, para la ejecución de diferentes sonidos, de diferentes acciones guturales, de un trabajo de una garganta más profunda, de un trabajo de un ruido más grave, de un ruido más agudo. Y fíjense que la educación física lo ha de trabajar también, puede proponer actividades para eso. Eso es un objetivo. Todas las actividades, por llamarlo de una manera, que yo haga, tienen que tener un objetivo. Cada clase tiene un objetivo general y tiene objetivos específicos. ¿Sí? Ahora, los lineamientos curriculares tienen un objetivo en concreto para cada ciclo, para cada año, para cada grado y para cada trimestre. Lo tiene que tener. Tiene uno general y uno específico. Eso se llama estratificación o secuenciación. Entonces, escriban por ahí. Lo más importante, lo primero que tenemos que mirar es la identificación de los objetivos del aprendizaje. Identificación de los objetivos del aprendizaje. Abro, miren lo que van a hacer ustedes ahora. Abro el lineamiento curricular y miro. Objetivos del aprendizaje. Bien, número tal, visualizado en tal lado. Dos, propuse objetivos, dije que había un problema sobre esto y yo lo quería resolver desde mi práctica. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer, chicos? Una vez que identificaste un objetivo. ¿Qué haces en el entrenamiento deportivo cuando vos decís, no quiero jugar más regionales, quiero participar en un campeonato nacional, vamos a ascender a la liga tal? ¿Qué haces vos como entrenador, entrenadora? ¿Planifico, profe, o no? Perdón. Ajá, planifico, sí. ¿Pero qué planificás? ¿Una sesión de entrenamiento? Buscar estrategias para que eso suceda. Antes de las Más estrategias, largo a plazo, digamos. El plan de enseñanza. ahí está. Armás un plan de acción, ¿no? Armás una secuencia, o sea, vos armás una totalidad que nosotros llamamos enseñanza. Y esa enseñanza la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entrenamiento deportivo o enseñanza básica. Enseñanza básica, disminución del laleo. Entrenamiento deportivo, asciendo a la liga mayor. Paso a la liga B, poner, estoy en la Z. ¿Se entiende? ¿Qué es? Es un sistema, una totalidad de acciones, pero que están secuenciadas. ¿Qué quiere decir secuenciada? Va parte por parte. Si yo, por ejemplo, como entrenador, no verifico el armado de un buen equipo conjunto en relación al presupuesto que yo tengo, si es que fueran profesionales,
No puedo decir, no, yo dentro de 2 temporadas voy a estar jugando contra River y Boca, y no te va a pasar, ¿no? Ahora yo digo, bueno, tengo tal presupuesto, quiero este jugador, la primera parte. Segunda parte, entrenamientos tal, bien, macrociclo, ¿no? ¿Qué profesionales necesito en el entrenamiento deportivo? Y lo mismo pasa en la enseñanza básica. ¿Qué es lo que haces para el plan? Lo primero que hacemos los docentes, verificamos el conocimiento previo que tiene el estudiantado. ¿Con qué viene el estudiante? Ah, el estudiante viene con una verbalización del jardín objetiva. Bueno, en la primaria leyó tantos textos, está reconociendo esto. Están, mirá, en esta comisión es una escuela bilingüe, trabajan 2 idiomas. Ah, interesantísimo. Componen varios lenguajes. Haces un diagnóstico, ¿no? Y así vas, el plan sigue. Nosotros lo llamamos plan de clase, plan trimestral y plan anual. Y en el entrenamiento deportivo llamamos macrociclo, mesociclo, microciclo y sesiones de entrenamiento. Son como las unidades básicas, ¿no? En la educación estaría la clase como la unidad más importante del proceso. Tengo los objetivos, tengo el plan de enseñanza dentro del diseño curricular y ¿qué es lo que me queda? Bueno, para este objetivo, para este plan, yo que selecciono los contenidos. ¿Y dónde están los contenidos? No es que un día a mí se me ocurrió y digo, bueno, hoy voy a traer el fútbol. No, bueno, hoy voy a jugar al badminton. No, bueno, hoy voy a trabajar sobre las prácticas acuáticas. Hoy voy a trabajar sobre la educación emocional. No es que a mí se me ocurre lo que se me ocurre. No, 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 no. Yo tengo que seleccionar contenidos que se relacionen directamente con este plan que yo propuse, que tiene que ver con la solución de este objetivo, de esta propuesta, de esta construcción prospectiva, proyectiva. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, ¿qué tenemos? Principio, la primera que era objetivos, plan de enseñanza, contenidos. Y acá viene la actualidad de lo que nosotros en esta comisión no estamos pudiendo hacer todavía. Los modos de conocer. O sea, sería la consideración del proceso de verificación del conocimiento. ¿Vamos mejorando a medida que avanza este plan con estos contenidos? ¿El laleo o la apraxia bucofunatoria? ¿Este ejercicio se percibe posterior a su práctica un mejoramiento o una identificación de un sonido gutural? Estos ejercicios, después de haberlo practicado durante un mes, demuestran en el estudiantado una conformación de los sonidos graves o de los agudos, ¿sí o no? ¿Sirvió o no sirvió? ¿Cómo podemos reducir a todo esto que les expliqué en una palabra? Evaluación. Tengo que evaluar. También se lo reconoce para que la palabra no sea tan rígida, a mí me gusta un poquito más como seguimiento, ¿no? Estoy haciendo un seguimiento. Estoy verificando cómo va el paso a paso de esta cuestión. Seguimiento. Estamos acá. Control. En otros lados, en otros países se lo ve como monitorización. ¿Sí? Y hay otra palabra que es mucho más fea, que yo no utilizo, pero en la didáctica se utiliza, que es vigilancia, ¿no? Que viene del mundo de lo militar. Vigilancia. Bueno, cualquiera de estas sirve para identificar que yo tengo que medir. De la misma forma que una regla me permite saber cuántos centímetros hay, de la misma forma que una lupa me permite percibir eso que con la vista sola no puedo, de la misma forma que yo necesito sacar una foto para acordarme lo que pasé en este momento, yo tengo que evaluar los contenidos que yo di que representan al plan de enseñanza que planifiqué y que tienen que ver con los objetivos en concreto que me planteo para solucionar un problema. Y por tanto, posterior a eso, lo que viene es lo que Romina decía: realización, reestructuración, reprogramación de lo que yo construí. Esa forma que nos plantea esta autora es la que nosotros vamos a utilizar ahora para construir en consenso colectivo entre nosotros. O sea, vamos a agarrar en grupos pequeños, mirar el lineamiento curricular que yo quiera, que yo analice. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. ¿Me están Se ve escuchando? medio cortado.
Sí, Se escucha, se escucha. porque ahora sí, se me había acabado la batería y se empieza a fragmentar, ahora estoy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, es juntarnos en pequeños grupos y en pequeños grupos leer. Yo quiero que ustedes por primera vez, pues si lo hicieron ya con otra asignatura, bueno, no está dentro del programa porque se supone que acá sea la primera vez que vean los lineamientos curriculares y cercano a alguna de las didácticas, y la idea es que ustedes reconozcan este producto, que veamos la riqueza conceptual que tienen los lineamientos curriculares para posteriormente entonces pasar a hacer una actividad. Antes de hacer los grupos, ¿les parece que lea la actividad para que más o menos sepan cuál es el objetivo al que vamos para la clase que viene? ¿Vamos con eso? Miren, la actividad es la siguiente. Dice, luego de haber desarrollado una reflexión grupal sobre los diferentes niveles que posee el sistema educativo nacional y particularmente las condiciones específicas de la provincia de Chubut y de la provincia de Buenos Aires, cada estudiante deberá elaborar una propuesta creativa que integre desde la educación física un contenido de otra área a su elección. Vamos por parte, ¿no? Muy parecido a lo que hicimos con las Islas Malvinas, ¿se acuerdan? Con el 2 de abril, la actividad que hicimos, ¿se acuerdan? O sea, che, me junto con el profe de geografía, me junto con el... Digo, vamos a armar una actividad para la conmemoración de esta fiesta, celebración patria, perdón. Ahora, ¿qué aspectos yo creo que ustedes tienen que considerar? Uno, seleccionar el eje y contenido que desarrollará la educación física del nivel que vos quieras trabajar. Por ahí, no sé, Andrea agarró el nivel inicial porque es el que más le gusta. Romina y sus compañeras agarró el de primaria, ¿no? Melina con Simón y Daniela agarraron el de secundaria. No importa cuál, incluso no importa si todos agarran el de inicial. No hay ningún tipo de problema. Por ahora, dejémonos llevar por nuestro sentido. ¿Qué te gusta trabajar? ¿En secundaria, en primaria, en inicial? ¿Qué te gustaría? ¿No? Hoy, en la actualidad, aportarle a la educación. Bueno, vamos a inicial, porque leemos todo eso. Entonces, es seleccionar el eje y el contenido. Dos, determinar el contenido de cada área. Por ejemplo, entonces vos decís, che, mira, voy a trabajar con educación artística. Bueno, entonces léete el de educación artística, no solamente el de educación física, porque ahí vas a ver que hay tratamientos que no te van a ser tan sensibles, que no vas a conocer. Porque uno dice, reconocimiento del cuerpo ajeno, y vos decís, ya sé de qué se trata, porque nosotros estudiamos eso, ¿no? Las praxias, vos estudiás esto, se te reconoce, pero en las prácticas artísticas, por ahí no conocemos tanto. O en las ciencias biológicas, más allá que hayamos ido a la escuela. Entonces está bueno que nosotros, bueno, leer a profundidad todo eso. Dos. Tres, desarrollar con espíritu crítico una idea que puede integrar ambos saberes y dar a conocer en el foro por qué vos elegiste esto. Fíjate, le estoy planteando toda la secuencia de las cosas que hay que hacer. Cuatro, usen juegos para iniciar el encuentro de la actividad, porque eso ya sabemos, como lo vimos en la clase número 2 y número 3, que genera una alta incertidumbre y una alta motivación en el estudiantado. ¿Estamos? Y cuatro, por último, que es lo que se les va a pedir, con lo cual vamos a hacer la reflexión, la clase entrante, para la construcción del foro, es elaborar un texto donde usted pueda comentar o escribir o desarrollar las ideas de sus contenidos sin tener que elaborar una clase concretamente. O sea, no le estoy pidiendo que hagan una clase, chicos. Es mucho menos que eso. Simplemente yo quiero que ustedes hagan un texto con esta idea principal utilizando todos estos elementos. Los objetivos, los ejes, los contenidos, los modos de conocer, la secuenciación y ustedes digan, yo para el trabajo de esto me gustaría hacer esto, esto y esto en este nivel donde en el lineamiento nos plantea este eje, en este grado, en este momento. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿La vemos más o menos la actividad? No, profe, no entendí bien. O sea, tenemos que plantear primero el objetivo que queremos hacer, pero en vez de armarlo tipo planificación, usted quiere que armemos un texto. Es eso. Bien, la idea en concreto, el objetivo de esta clase, Romina, es que vos conozcas a profundidad el lineamiento curricular de inicial, pongamos, ¿no? La Sí. idea es que vos conozcas, el objetivo es de la clase que ustedes conozcan la profundidad del lineamiento. Para eso,
Nosotros decimos, bueno, lleguemos como finalidad a construir un texto con una actividad para inicial, pero que tenga en el fondo un tamiz con el diseño curricular, no que la hagas vos. No, yo quiero hacer mira, para los niños, por ejemplo, hoy me podrías hacer, yo te doy una hora, me puedes hacer 10 actividades, que sé que se va a relacionar, pero desde tu creatividad. Yo creo que uses tu creatividad con tu grupo o de forma individual, pero que lo ancles, que tires el ancla al diseño curricular y que ya no sea tu idea, que sea desde el lineamiento curricular cuando se habla de el contenido tal, por ejemplo, había dicho yo recién un contenido que es el reconocimiento del cuerpo del otro, en inicial. ¿No? ¿Se acuerdan que yo había dicho cuando se bañan en las colonias, quedan mojados, eso hace que no se reconocen la parte de adelante y no la parte de atrás? Voy a decir, mira, esto es una problemática, ¿cómo lo trabajo? Bueno, lo voy a trabajar de esta manera. Y entonces vos ancles una propuesta, un escrito, siguiendo estos pasos que recientemente te mencioné. ¿Sí? Bien. Bueno, lo que me preocupa es el tiempo. Nos quedan más o menos 30 minutos de clase. ¿Cómo lo trabajamos? Este trabajo es individual, no es colaborativo. Me ha surgido la actividad de hacerlo colaborativo, dado el tiempo que teníamos, pero ahora veo que no tenemos tanto tiempo. ¿Quieren que hagamos unos pequeños grupos ahora y yo deje correr la actividad para que lo vayan pensando en colectivo, digamos, o que ya directamente cada uno se ponga a participar de forma individual y utilicemos estos 30 minutos que tenemos para empezar la actividad? A mí me sirve cualquiera de las dos. Si lo quieren hacer individualmente y quieren decir, bueno, ya está, ya estoy con la clase, obvio, antes de hacerme una conclusión, ¿no? Pero empiezo a trabajar acá y me quedan las otras 3 horas de clase, o quieren hacer un intercambio entre ustedes y armar unos pequeños grupos para que ustedes en las salas charlen, comenten. Yo prefiero, profe, interactuar con mis compañeros porque nos enriquecemos mucho más. Bueno. Ujú. ¿Quieren que cambie la actividad y la hagamos en grupos? O sea, individual o grupal. El que lo quiera hacer individual lo hace individual y el que lo hace grupal lo hace grupal. Sí, profe, por favor. Sí, profe. Estaría Bueno, bueno. bueno, perfecto. Em, ¿Seleccionan ustedes los grupos según sus conocidos, conocidas, o lo hacemos aleatoriamente? Y ya tenemos grupos armados, profe. Estaría bueno trabajar con los que ya conocemos. Bueno, bueno, sí, todos opinan igual. Sí, profe. Bueno, em, tenemos dos caminos. ¿Lo hacemos desde ahora? ¿Les armo pequeños grupos o ustedes se juntan por WhatsApp o por sus respectivos Zoom, como quieren? Nos podemos organizar entre nosotros, porque por ejemplo acá de Pinamar estamos dos nada más. Sí, Entonces, bueno, no sé. cómodos, para que yo tome 3. Yo tomé de Pinamar. Romina y yo estamos solamente de Pinamar hoy. Daniela, tomé a Ana Clara, ¿no vino? No, Y Romina. Ana Clara no vino. Entonces tengo Méndez en Puerto Madryn, también con ese apellido, ¿no? Ah, Marcos. Ah, ahí está. Listo. Ahí está. Entonces, antes de terminar, les digo, de los que no vinieron, a ver si alguno está. Santiago Bedaño no está, no está. Em, Gambaro, Valentina tampoco, García Gonzalo tampoco, González, Iñaki tampoco. Profe, Sí, yo estoy presente. a ver, ¿quién me está hablando? Yo, Simón, Gonzalo Simón. Simón García. Listo, ahí va, perdón. Menos mal que lo dije. Bien, y después entonces me falta Vivanco, que tampoco está, y después en Pinamar, lo que no están son Fernández, Zoe tampoco está, bueno, Méndez, Spinelli y Guar. ¿Estamos de acuerdo? Todo el resto sí está. Bien. Bueno, entonces hagan uso del tiempo que nos queda para
¿cómo se llama? Para juntarse, para organizarse, presenten el foro, el tiempo, ahora yo cambio y voy a poner grupal e individual, ¿está bien? Y presenten el foro, por lo menos, chicos, a ver qué les parece, hasta el miércoles, ¿sí? Cosa que nosotros lo podamos leer, interactuar el día miércoles barra jueves en la madrugada y podamos consensuar estas ideas en la clase entrante, ¿sí? Profe, tengo una consulta. Obvio, ¿El sí. tema del diseño curricular tiene que ser el diseño curricular actual o puede ser cualquier diseño y tenemos que poner de cuándo es? Buah, me mataste, pero mirá, si el lineamiento curricular de la provincia tuya tiene que ser, en primera instancia, si llega a haber alguna actualización de ese diseño curricular y no es el que está en la plataforma, me lo haces saber para encontrarlo. Bien. ¿Está bien? Porque hay algunas provincias que han hecho actualizaciones y es difícil encontrarlas después, ¿viste? Y terminamos agarrando lo que aparece en la red, incluso los de Tierra del Fuego me dijeron el otro día, profe, pero este es el primero que se hizo en el 2007, tal del 2019, y ahí lo cambiamos. Así que si, Gisela, hay alguno por ahí de tu provincia que falta actualizarlo, nada, lo modificamos. Chicos, en el transcurso de su carrera, e incluso si estudiaron otras carreras o tienen experiencias de otros lados a nivel universitario, de la clase que viene, aparte de esta introducción, vamos a tratar de trabajar el parcial que vamos a diseñar en la clase número 9. O sea, lo vamos a preparar juntos. Si bien va a haber una clase para eso, un par de lineamientos y demás, si ustedes tienen experiencias donde con el profe de, no sé, fútbol hicimos, el profe de atletismo, con el profe de didáctica hicimos esto y me gustó mucho, me gustaría que traigan esa propuesta. ¿Les parece? Acuérdense de esas experiencias previas que tuvieron en las evaluaciones para poder utilizarlas de ejemplo y construir parciales que se acerquen a lo que ustedes consideren. Cada comisión va a tener su parcial. Bueno, con los chicos que ya trabajamos en teoría uno más o menos sabemos, pero la idea es que ustedes se sientan cómodos y cómodas al momento de evaluarse y para eso entonces yo pido por favor de que ustedes traigan sus experiencias. Ahora, si todas las experiencias fueron dramáticas y no les gustaron, bueno, nada, no pasa nada. Construiremos otra e intentaremos de que no sea esta tan drástica. ¿Ok? Profe, una consulta. ¿Sí? En teoría, el parcial no va a ser la semana que viene, sino la otra. El parcial, la preparación del parcial es la semana que viene. La evaluación del parcial es la semana 9, Ok. como dice el cronograma, ¿sí? Bien, bueno, entonces yo finalicemos la clase. Agradecido por su participación, ya puse todas las asistencias de todos y todas. Nos encontramos el jueves que viene a las 7:30 para compartir una reflexión del foro, hacer un trabajo constructivo sobre la propuesta del parcial y evaluar algunos contenidos o circular algunos contenidos que nos estén faltando para estar bien preparados. Hasta luego. Chau chicos, gracias por todo. Ya, Luego, profe. profe. Hasta No, luego. profe. Chao, profe. Chau, chau.